Entrevistas con la voz de la verdad. Hoy nos acompaña María del Carmen Herrera. Ella es escritora, es una destacada escritora que lanza su nuevo libro porque tiene varios ejemplares, ya hablaremos de ellos, de otras ediciones, de libros anteriores. Pero empezamos este 2025 y nos preguntamos si el amor es un premio o un castigo. Y así le damos la bienvenida a María del Carmen Herrera. Bienvenida, María del Carmen, a esta entrevista. Gracias por acompañarnos. Ante todo, mi gratitud inmensa por invitarme a tu programa. Un saludo especial para ti, para todo el equipo de tu canal, para toda la audiencia que nos escucha y que nos ve. Y vamos a empezar con esta pregunta porque sabemos que en el 25 viene un libro de María del Carmen Herrera que cuestiona, ¿no? Si el amor es un premio o un castigo. ¿Por qué hacer un libro en esta temática y cómo se desarrolla esta historia? A ver, Daniel, tú sabes, porque has estado al tanto como mi mentor en los temas como escritora, he lanzado dos libros. El segundo tú lo conoces, donde la mujer siempre ha sido la protagonista. En un primer lugar, como protagonista en las diferentes clases de violencia, y en un segundo lugar, una protagonista particular en el conflicto armado interno y en las guerras mundiales. En este momento, yo quise como abogada que miro una parte jurídica y como psicóloga que miro una parte emocional y psicológica en esta protagonista. Este libro me inspiró cuando yo estuve mirando las estadísticas que corresponden a todo lo que tiene que ver con la violencia de género, pero me centré especialmente en la ley 1721 que hace relación al feminicidio como delito autónomo. Las estadísticas para mí fueron supremamente relevantes y supremamente sorprendentes. El Instituto Nacional de Salud de Colombia nos muestra a junio 24, 66.621.000 víctimas en violencia de género y 47 feminicidios en lo que corre de enero a junio de 2024. Esta cifra para mí fue sorprendente y entonces yo me puse a la tarea de investigar por qué los feminicidios han subido tanto. El feminicidio, por demás, es un delito que ataca directamente a las mujeres, a las adolescentes, niñas y niños. Esto me dio a un camino, una luz a empezar a buscar la causa. Y en medio de tantas causas que son biológicas, psicológicas y sociales, en medio de mi investigación, el rumbo me llevó a las redes sociales. Me di cuenta cómo al estudiar y investigar las redes sociales, encontré lo que es el amor moderno. Y ese amor moderno conducía a muchas situaciones que busqué en historias de la vida real. Como este amor en las plataformas, un amor omnipresente, enamora, convence y lleva muchas veces a la extorsión y también al asesinato. Esto me hizo pensar no solamente que la protagonista eran adolescentes, jóvenes, sino también mujeres y hombres centrados en edad de los 60 años hacia arriba, que son los que son más extorsionados, y las jóvenes las asesinadas. Todas estas historias de la vida real, esta estadística tan alta me hizo pensar que hay una desubicación en lo que tiene que ver con el concepto y el sentimiento del amor. Y me dije, hay que orientar a mi lector en que entienda, en que sepa qué es realmente el amor. Y me dije, así como el alma está en el cerebro, el amor también está en el cerebro. Y empecé a buscar toda esa serie de estudios científicos para decirle al lector, mira, el amor es un sentimiento tan grande, es un sentimiento que le dicen es hermoso,
es lindo, enamora, es incondicional, es, es un sentimiento muy grande, pero también es un amor que mata, que hiere, que es peligroso y que puede conducir a cosas muy fuertes, pero que también nos hace volver a vivir. Tomé una serie de temas para construir mi libro y entonces el lector tiene que ver el amor desde el punto de vista de la anatomía, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la química del amor, el lenguaje del amor y cómo todo esto conlleva a algo que se ha convertido también en un problema de salud pública, la soledad. He dado un capítulo total a lo que es la soledad, cómo se ha creado un ministerio de la soledad en Reino Unido y también en el Japón, cómo toda esta soledad se vio mucho más cuando vivimos la pandemia del año 2020. Aquí, en este capítulo de la soledad, que invita también a ese manejo malogrado en las redes sociales, donde se crea un amor en unas plataformas omnipresentes. Se enamoran de unos mensajes, de un perfil, de unos contextos, y no sabemos si el protagonista realmente existe, si es quien está al otro lado, Claro, si es quien nos podría está ser invitando a conocerlo. podría ser de inteligencia artificial, como dicen. Y es que María del Carmen Herrera también publicó un libro, quiero contarles, que se titula Soy mujer y no moriré en el intento, ¿no? Y esta psicóloga, pedagoga, abogada especializada en derecho penal, con más de 22, 23 años dedicada a estudiar estos temas de género, hoy nos acompaña contándonos dándonos un anticipo con relación a este nuevo libro que viene y que va a estar en Europa y también en Colombia y en América Latina en este 2025 y donde se cuestiona el amor desde todos los aspectos. Y yo le agregaría también, estimada María del Carmen Herrera, el, el, el- el aspecto espiritual, ¿no? El aspecto espiritual Mm. que es tan importante eh, realmente, porque en un mundo donde la inteligencia artificial ya, ya digamos que se ha posesionado cada vez más, nos encontramos también ante un escenario preocupante, no solamente de feminicidios, de violencia contra la mujer, sino de trata de niñas en un escenario espeluznante, donde en Colombia todos los días ahora se desaparecen las niñas entre los 11 y los 15 años. Pero María del Carmen, sigamos hablando de este libro, pero también contextualicémonos un poco con su anterior trabajo como escritora. Soy mujer y no moriré en el intento. ¿Cómo se conecta Soy mujer y no moriré en el intento con este nuevo proyecto que se va a estrenar muy pronto, con este nuevo libro en donde se cuestiona el amor? ¿Cómo se conectan estas dos obras? A nivel personal y que me fue llevando a historias de la vida real. Un día me encontré con que casi todas las historias compartían la violencia en cualquier tipo de cualquier tipo o en cualquier forma. La violencia sexual, la violencia verbal, la violencia física, la violencia económica. Y todo esto me llevó a decir, no es el hecho de que la mujer tenga un estrato, tenga una posesión, tenga un nivel alto o bajo. Simplemente es el hecho de que es la mujer la protagonista. Y busqué entonces esas historias de la vida real y había algo muy en común, la violencia. Cuando yo empecé a analizar estas clases de violencia metidas en esas historias de la vida real, entendí que había que hacer un eco a la sociedad. Y aproveché mi conocimiento jurídico y mi conocimiento psicológico
y creé el libro y a este libro le he dado el nombre de La Ruta de Supervivencia, el canto de esperanza a todas aquellas mujeres que como rosas caen en jardines inciertos, oscuros e inesperados y empiezan a sufrir toda clase de violencia. Cuando yo presenté este libro, que fue en plena pandemia, lo presentamos un 9 de marzo, porque el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, era un domingo, lo presentamos el 9, y resulta que ya el 15 de marzo empezó el confinamiento. La línea de demanda estadística de la violencia contra la mujer fue supremamente alta. La Secretaría de la Mujer, los estamentos que trabajamos con la mujer, no sabíamos qué hacer con ella para defenderla. Y el libro se convirtió en una cartilla de orientación, por eso yo la he llamado La Ruta de Supervivencia, el canto de esperanza. Ese es Pero el hay motivo muchos de mi libro. libros, hay mucha bibliografía, muchas campañas publicitarias de prevención en todos los países en torno a la violencia contra la mujer, a los feminicidios, y no pasa nada. Las cifras siguen creciendo. Muchos casos, la mayoría quedan en impunidad. Los que son mediáticos, algunos se aplica la ley. Entonces, algo está fallando. ¿Qué está fallando? Fallan muchas cosas. La falta de conocimiento y la falta de ir realmente al fondo de la situación. Eh, Esto de la violencia trae un origen. Si lo miramos a través de la historia de la humanidad, la mujer es el ser engendrador, el ser vulnerable y también el ser más resiliente del universo. De ahí viene la causa, es lo que yo he analizado y a lo que no le encuentro respuesta. La sociedad, a pesar de que crea leyes, normas, que la mujer a través de la historia ha creado revoluciones, mítines, donde reclama sus derechos a la igualdad, donde reclama también sus derechos, como ha ocurrido en los años 30 en la Alemania, cuando se reúne un grupo de mujeres para ir a reclamar los derechos para entrar a la democracia, que le permitan el voto para poder elegir y también ser elegida. Luego vamos hacia Rusia. En este mismo tiempo, las mujeres salían a las calles gritando paz y pan. Y en ese momento se fraguaba también en la América el incendio de una fábrica con centenares de mujeres muertas para poder proclamar lo que fue el Día Internacional de la Mujer. Aquí en Colombia, exactamente el 25 de agosto de 1954, finalmente un grupo de mujeres preparadas logró que se le diera el derecho al voto. O sea, mira, eso es así, a grosso modo, los movimientos, las reuniones, todo lo que se ha hecho para lograr que la violencia contra la mujer acabe. Pero se encuentra uno sorprendente que la sociedad no ha podido, no ha podido lograr que ese eco tenga soluciones. Los sistemas jurídicos, por demás, son laxos, están congestionados. Es tanto el caso que no dan abasto para poder eh, sancionar, para poder penalizar tanto delito. Eh, son, eh, Aquí, por ejemplo, en Colombia, el sistema es supremamente laxo, competido y muy débil. Sí, claro. Cuando la mujer sale a denunciar, ya es una muerte anunciada. Un mínimo proceso de alimentos nunca se cumple y las cárceles tienen bastante hacinamiento. Las leyes, por demás, se equiparan. Yo miraba lo que es la ley 1236 de 2008 aquí en Colombia, que penaliza los delitos de violencia sexual. Y en esa oportunidad que tuve de verte en Focus Noticias,
cuando hablabas de lo reciente que ha ocurrido en Francia con esa violencia sexual, violencia carnal y por demás con tanto agravante, yo no podía entender cómo la parte sustancial de Colombia tiene la misma parte sustancial de Francia, inclusive en la punibilidad, en la tipicidad y en la condena. 12 a 20 años, 8 a 16 años. Eso no compara realmente lo que es la gravedad del delito, la forma como se cometió este delito. Por demás, mira, uno creyera que tanto que está luchando la mujer por sus derechos y que no hay de verdad un eco en la sociedad, sino por lo contrario. A pleno siglo XX nos encontramos que las formas de violencia son mucho más fuertes. ¿Cómo es posible que utilicemos las redes sociales para invocar una serie de victimarios a una sola víctima en estado de indefensión y únicamente haya una sentencia de 12 a 20 años? No, con todo respeto a la ley francesa, a la ley colombiana. Dura es la ley, pero es la ley. Pero por lo menos debería haber o una cadena perpetua, o una castración química, o una pena de muerte. De verdad, tú que lo expusiste en Focus Noticias, todo el escenario, no hay un atenuante. Todos son solo agravantes para una pena tan corta. Así es, estimada María del Carmen, escritora, autora. Es que este tema lo abordamos en Focus Noticias, el caso Pelicot, una noticia que le dio la vuelta al mundo acá en Francia. Y hoy, con María del Carmen Herrera estamos hablando además, que es especialista en violencia de género, de el lanzamiento también de su libro que se viene próximamente. ¿Cuándo va a ser ese lanzamiento? El lanzamiento lo tenemos previsto para el próximo 14 de febrero. Obviamente, Sí, tú y tu canal están invitados. muchas gracias. ¿Y dónde podremos encontrar este libro? ¿En qué plataformas? Estamos hablando con la editorial y las plataformas. Le vamos a dar de verdad un auge muy grande porque estamos dándonos cuenta, o los editores, la editorial se ha dado cuenta que es un tema muy importante, que Claro. sí es demasiado urgente Y es que enfrentar estos a temas nuestro lector. sí, son importantísimos. Es que tiene que llevarse a todas las plataformas y usted puede leer estos libros, puede encontrar también los otros títulos de María del Carmen Herrera, especialista en estos temas, que además encuentra usted en estas obras como telespectador que nos vea en esta entrevista, puede encontrar un insumo muy especial que no encuentra en otras obras de este tipo y es también la riqueza jurídica en el lenguaje. Entonces, Sí, esto es maravilloso porque está el conocimiento que tiene María del Carmen, ¿no? En este aspecto. yo te cuento, los anteriores libros están en Amazon. Tú conociste el segundo libro, Mujeres a la Sí, sombra de la guerra, que es un libro que ha revolucionado su contenido, porque son historias donde la víctima vive y sus testimonios son desafortunadamente y tristemente reales. El tema de la protagonista mujer en el conflicto armado interno de Colombia. Es una mujer que tiene que salir a cambiar el dolor por amor en un desplazamiento forzoso, donde no puede mirar atrás porque lo único que ve atrás son devastada. Le han aniquilado su casa, le han robado sus fincas, han acabado con sus escuelas, han acabado con sus iglesias. Y la única alternativa es salir con sus hijos, a los que no les han secuestrado, pero que a los mayorcitos se los han llevado como guerrilleros. A sus esposos los han asesinado, a todos los hombres de su familia los han asesinado en esta guerra terrible que es el conflicto armado interno en Colombia, el pucha, desplazamiento forzoso, salir a las ciudades a formar los grandes cordones de miseria de la ciudad, a preguntarse qué voy a hacer en un ámbito donde cambian el olor del café por el olor del petróleo y la gasolina de una contaminación de ciudad,
donde su hijo le pregunta, ¿qué voy a hacer si mi escuela fue aniquilada por los cilindros bomba mientras se hacía la homilía? ¿Qué voy a hacer si no tengo ya la leche fresca y tibia? ¿Qué voy a hacer si en mi escuela y esta mujer resiliente, cambiando ese dolor por amor, levanta sus fuerzas, empieza a crear, empieza a vivir para sus hijos? De verdad, cuando yo hice este libro, me sensibilicé tanto con estas historias que lloré, de verdad lloré, escuchando y viendo los escenarios. ¿Cómo es posible que la mujer siga siendo víctima de una forma o de otra? Que la sociedad no escuche para rehabilitarla, resocializarla y colaborarle. Se convierte en una víctima más de la sociedad y de la misma situación y la circunstancia. Ahora, escuchar de viva voz la historia de las exguerrilleras, niñas que se han llevado jóvenes, que eran seguidas con inteligencia cuando salían de sus colegios e inmediatamente las tomaban y las llevaban en un camión para llevarlas a formar parte de un frente de guerra, donde tenían que acostumbrarse a manejar todo lo que era la parte de la inteligencia de la guerra, aprender a manejar un arma, aprender a surgir en ese mismo frente. Hay muchas guerrilleras que me decían, yo tuve que aprender a hacer un campamento porque yo era universitaria y me llevaron como miliciana y terminé ahí sin darme cuenta. Y llegué a ser parte de un secretariado, manejaba la parte contable, la historia real de estas personas que fueron y cumplieron por delitos en extradición en Estados Unidos, pero que han vuelto y a pesar de que han estado en un campo de guerra, han vivido situaciones, por ejemplo, dime Daniel, ¿cómo es posible la violación de una adolescente guerrillera que le obligan a abortar y que fuera de eso tiene que obligatoriamente, si su niño nace en la selva, vivir con el compromiso de ser madre, de dejar su hijo ausente, con hambre, llorando porque Sí. tiene que ir a cumplir con el combate en la guerra? Es Los que niños son que se han historias llevado, muy impresionantes, triste, Daniel, es que es muy claro, triste cuando yo escucho el testimonio aceptable. de un niño que dice, me han llevado engañado porque tenía hambre y me cambiaron mis juguetes de la infancia por armas de guerra. Me cambiaron mis cantos infantiles por versos de guerra y he tenido que hacerlo porque tenía que enfrentarme o era la vida o era la muerte o era escapar para volver a sobrevivir o morir. Son historias que están realmente contempladas en el libro y son de la vida real. Y sus protagonistas viven y todavía están reclamándole a través de fundaciones a la sociedad que por lo menos les devuelvan sus tierras, que por lo menos Claro, les den sus derechos, que por lo menos les fortalezcan con una rehabilitación y con una resocialización. Mira, este libro de verdad, la persona pues ahí que lo hizo el tenemos. prólogo de este libro, que lo presentamos, el escenario lloraba porque no lo puede creer, no lo puede creer, es decir, yo misma que escribí Es la increíble, ¿no? historia. La ausencia de Ujú, Estado y bueno, es que está recomendadísimo además este título que es un trabajo investigativo con un acceso a fuentes de primer nivel, mujeres guerrilleras que fueron ujú, en su momento reclutadas, como sigue dándose hoy el fenómeno de reclutamiento por parte de grupos ujú. al margen de la ley, de grupos narcotraficantes, aprovechándose de la ausencia de Estado y de una justicia, un sistema judicial corrupto que hay en Colombia permanente. Corrupto. Ujú. Entonces, le agradecemos muchísimo a María del Carmen Herrera. El tiempo es muy corto, pero gracias por acompañarnos en esta entrevista. Éxitos en el lanzamiento de este libro y estaremos, por supuesto, haciéndole seguimiento con la Sí, agencia de prensa Canal 24 desde París a este importante evento. Gracias, María del Carmen, por acompañarnos. Daniel, yo quisiera hacer una pequeña motivación. Mira, este libro
que realmente tiene un estudio a nivel neuropsicológico, donde mi lectora tiene que entender que el amor está en el cerebro y que hay una serie de hormonas, de neurotransmisores que permiten que este sentimiento nazca, viva y también se acabe, que nos lleva a una serie de situaciones emocionales supremamente fuertes y a lo cual he colocado también el amor en la inteligencia emocional, intelecto y emociones, cerebro y corazón. Y yo le invito a mi lectora que lea, que entienda qué es el amor como sentimiento, que quema, que enamora, que apasiona, pero que también nos permite volver a vivir. Y le invito a que cuando lea ese contenido, un día si nos encontramos, tendré mi corazón abierto para decirle, si es un premio, ¿cómo lo celebramos? Y si es un castigo, ¿cómo lo superamos? Eso es lo que quiero que mi lectora descubra. ¿Cómo podemos hacer que este amor, que no solamente es el pasional, que es ese amor del enamoramiento que me permite relacionarme, tiene una serie muy, pero muy Sí, profunda a nivel científico? Y cuando entendamos bueno, cómo es que se maneja toda esa parte bioquímica, vamos a entender cómo funciona. gracias.